Muchas gracias por la confianza y el privilegio que me dan de poder compartir con la ayuda del Señor un tema tan importante que lo estamos llevando en la universidad, lo estamos implementando en los estudiantes, porque creemos que una vida centrada en principios es una vida que puede cambiar nuestra nación. Pero todo el cambio comienza con uno mismo. Dijo una vez Mahatma Gandhi, si cada quien barriera el frente de su casa, dijo, la ciudad estaría limpia, dijo. O sea que el cambio de una sociedad comienza en la familia, porque la base de la familia, la base de la sociedad es la familia. Así que nosotros como cabezas de hogar podemos iniciar el cambio. Y por eso el tema de hoy es tan importante, que es una vida centrada en principios, factor clave de la prosperidad. El mundo busca la prosperidad. Vamos a ver si logramos. Ahí va. El mundo busca la prosperidad. Y ahí tenemos el caso de liderazgo centrado en principios. Tenemos el caso de 7 principios para hacer que un matrimonio funcione. Principios en las finanzas. Los 10 principios de la felicidad, gobernar con principios, los principios del éxito, principios de contabilidad, principios de administración, los 12 principios del cerebro, 11 principios para ganarse a la gente. Vemos entonces cómo el mundo está en busca de los principios, que son los fundamentos que el hombre descubre que garantizan el éxito en cada una de esas áreas que tenemos ahí. Pero la vida del hombre, que es más complejo que una máquina, fíjese, cuando usted compra un computador trae un manual con él y el manual es del fabricante para el usuario. Y el hombre, que es más complejo que una máquina, también tiene un manual, que es del fabricante, que es Dios para el usuario, que somos nosotros. Así que el manual es la Biblia, es nuestro manual de principios. Pero ¿qué hacen todos estos principios que vemos aquí? ¿Qué es lo que buscan hacer en el hombre? Estos principios guían, estos principios orientan, y estos principios dirigen. Eso es lo que buscan. Los principios guían, orientan y dirigen nuestra vida, así como los principios de contabilidad que hacen, guían, orientan y dirigen la vida contable. Un buen contador está basado en principios. Un contador que violente los principios contables sería un mal contador y fracasaría en su profesión. De igual manera, los principios en la vida guían, orientan y dirigen nuestra vida. La pregunta es, ¿cuáles son los principios que han guiado nuestra vida? ¿O será que nos hemos caminado hasta el día de hoy sin principios? Porque eso es lo que queremos descubrir en esta mañana. ¿Cuáles son los principios que gobiernan la vida del hombre, que llevan a la prosperidad? La palabra de Dios lo fue para el rey David. Él entendía muy bien, decía, lámpara es a mis pies tu palabra, decía, y lumbrera a mi camino. Él entendía muy bien que los principios que guiaban su vida era la palabra de Dios. Y por eso es que, ¿qué hace una lámpara? Cuando se va la luz, ¿qué es lo que usted primero busca? Una lámpara. ¿Y para qué quiere la lámpara? Para poder caminar, para poder salir sin tropezarse. ¿Qué quiere decir? David decía, la palabra de Dios es la lámpara, porque Jesús dijo en una ocasión que nosotros éramos la sal y la luz en un mundo en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que vivimos en el mundo en que vivimos, es un mundo de tinieblas. Por lo tanto, necesitamos luz para caminar en él. Si usted no está caminando con la luz, está caminando en tinieblas. Cuando usted lleva la palabra de Dios a su trabajo, usted está llevando luz a su trabajo. Cuando usted lleva la palabra de Dios a su casa, usted está llevando luz a su casa.
está llevando lámpara, es decir, el lugar claro para caminar. Si usted no la lleva, está como el chicote en cuarto oscuro. ¿Se ha fijado cómo es un chicote en cuarto oscuro? Que se anda golpeando. Esa es la vida de una persona que no tiene luz en su caminar. Dios así lo indicó. Vemos el libro de Josué cuando dijo, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche y harás conforme a lo que en él está escrito. Y Dios le pone una condicionante y entonces le dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, si hay un versículo de la Biblia que nos garantiza la prosperidad y el éxito en lo que hagamos, es este que está acá, donde Dios mismo le dice a Josué, ¿dónde puede encontrar la sabiduría para tener éxito? Entonces es sencillo porque Dios le dice a Josué, mira, háblalos, medítalos y cúmplelos. Ese es el secreto, háblalos, medítalos y cúmplelos. Y te aseguro que tendrás prosperidad. ¿Y quién de nosotros no quiere prosperidad? Cuando usted saca una licenciatura en alguna carrera, ¿para qué la quiere? ¿Para triunfar o para fracasar? Cuando usted forma una familia, ¿para qué la forma? ¿Para triunfar en su hogar o para fracasar? Fuimos diseñados para el éxito. ¿Usted ha visto algún niño que le guste perder en una competencia? No. Fuimos diseñados para crecer. Y no le dijo a Adán y Eva, creced y multiplicaos y fructificaos y llenad la tierra. Fuimos hechos para fructificar, es decir, para tener éxito en la vida. El problema es que hemos querido tener éxito con los pensamientos equivocados, con los principios del mundo y no los principios de Dios. Y eso lleva al hombre y ha llevado a la humanidad hasta el día de hoy al fracaso. Y si no, abra usted un periódico y dígame si el mundo tiene éxito. El mundo está lleno de fracasos, precisamente porque ha ignorado los principios del reino. Principios, entonces, ¿cómo lo definimos? Conjunto de valores y normas que orientan y regulan la vida de un individuo. Orientan y regulan, yo le pregunto, ¿qué ha orientado y qué ha regulado su vida hasta el día de hoy? Porque si no ha sido nada es porque su vida no está basada en ningún principio o está basado en el principio de la suerte. Es decir, aquel que no tiene principios es como aquel barco que tiene velas pero no tiene timón y es llevado por doquier. Pero bien, ¿qué dice? Cuando habla de valores, ¿qué son los valores? Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras o a un comportamiento en lugar de otro. Esos son los valores. Pero ¿qué son las creencias? Las creencias es el estado de la mente en el que un individuo supone como verdadero, miren lo que dice, supone como verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de algo. Esto es muy importante porque esto indica que significa que los principios están fundamentados en verdades. Los principios para que funcionen tienen que estar fundamentados en la verdad. Entonces, mire qué interesante. Aquí quiero hacer un pequeño ejercicio. Bueno, Jesús mismo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad me hace libre, ¿qué hace la mentira entonces? Esclaviza. Por eso es que es sumamente importante descubrir la verdad. Porque o estoy en la libertad o estoy en la esclavitud. La mentira esclaviza, la verdad liberta. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio, un ejercicio matemático, que dice, un bate más una pelota cuestan 8.75. El bate vale 7.25 más que la pelota. ¿Cuánto vale la pelota? A ver, ¿quiénes son buenos para la matemática aquí? A ver, Julio. Ajá.
¿Quiénes son los buenos para matemática? ¿Cuánto vale la pelota? Matemática simple. 1.50. Entonces al final llegamos a la conclusión que la pelota vale 1.50. Ahora, si aplicamos los principios matemáticos, vamos a llegar a otra conclusión. Tenemos un principio matemático y tenemos que el bate es 7.25 más que P y P es 8.75 menos B. Entonces, cuando sustituimos esto en la ecuación, ¿a qué nos lleva? Vamos a ver, ¿a qué nos va llevando? Mire. Nos va llevando a que la pelota vale 75 centavos. ¿Cuánto vale el bate? Si sigo sustituyendo eso, ¿a dónde vamos? Llevamos que el bate vale $8. Y dijimos que el bate valía 7.25 más que la pelota. ¿Cuánto vale el bate más la pelota? 8.75. Quiere decir, mire, si yo le hubiera vendido a usted la pelota, usted me hubiera pagado 1.50 por la pelota. Le hubiera costado dinero el no conocer la verdad. Pero mire, hay circunstancias en la vida que los errores no nos cuestan dinero, sino que nos pueden costar la vida o nos pueden costar la salud. De acuerdo al principio matemático, estos principios matemáticos nos llevan a una verdad. De igual manera, en la vida hay principios que nos llevan a una verdad. Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre parecen de bien, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos creímos aquí que la pelota valía 1.50? El 99%. Creíamos en una verdad, pero cuando aplicamos los principios, descubrimos que la verdad era otra. Entonces la pregunta que hay que hacernos es la siguiente. Si los principios se fundamentan en verdades, ¿cómo sabemos que lo que creemos es verdad? ¿Usted hubiera jurado que la pelota valía 1.50? Y es lo que la lógica humana nos dice al 99% de todos los que estamos aquí. ¿Se da cuenta entonces cómo engañoso es el corazón del hombre y perverso, dice la Biblia? ¿Quién lo entenderá? Nuestras decisiones basadas en nuestros sentimientos, en nuestra lógica, normalmente nos llevan al error. Solamente las decisiones basadas en principios nos llevan a la prosperidad. Entonces, ¿cuáles son las características de estos principios? Hay características que deben de tener los principios para descubrir que son una verdad. Una de ellas es que no cambian con el tiempo. Los que estudiamos matemática y álgebra de Baldor hace muchísimos años, y los que estudian matemática con ese mismo principio sigue siendo la misma enseñanza, no cambia con el tiempo. Ese es para poder descubrir que el principio es la verdad, es que no debe de cambiar con el tiempo. El siguiente principio es que son universales. Si usted enseña matemáticas y enseña ese principio aquí, en Estados Unidos, en China o en Rusia, va a ser la misma enseñanza. La matemática, 2 más 2 son 4 aquí o donde quiera que lo enseñe. Son universales. Son demostrables, como lo acabamos de ver. Pude demostrarles a ustedes que con los principios llevamos a una conclusión que es una verdad universal. Y además son evidentes. Es decir, no tienen objeción y están a la vista de todos. Y además es que actúan al margen de nosotros. ¿Qué significa esto de que actúan al margen de nosotros? Es que los conozca o no los conozca, los crea o no los crea, esos principios van a funcionar. La ley de la gravedad, la crea o no la crea, va a funcionar. Bájese usted de un avión en movimiento y va a ver a dónde termina. Súbase al edificio más alto y déjese caer y va a ver cómo la ley de la gravedad lo crea o no lo crea, lo acepte o no lo acepte. La ley de la gravedad dice que todo objeto es atraído hacia el centro de la Tierra. Funciona al margen de su conocimiento y del mío. Y otra característica es que su aplicación trae paz interior. Su aplicación trae paz interior. Esa es la vida. Con esto podemos descubrir si los pensamientos que han regido nuestra vida están fundamentados en principios que son verdades o son errores. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libres.
Así que asegurémonos de conocer la verdad, porque si sus acciones están fundamentadas en el error o la mentira esclavizan y traen resultados desastrosos en nuestra vida. Muy bien, vemos los mandamientos. La ley que Dios le dio a Moisés eran principios para el éxito en la vida. Principios para el éxito. Y es lo primero que hizo Dios con Moisés. Aquí están los 10 mandamientos, es decir, los 10 principios que van a asegurar el éxito de la convivencia del hombre, entre el hombre y con Dios. Y por eso vemos que los primeros son escritos en piedra porque no se podían borrar. Los principios son eternos, no pueden cambiar con el tiempo. No pueden ser, mire, lo que es principio es una verdad hoy y será una verdad 2000 años. Veamos entonces que esa fue la base del accionar del pueblo de Israel. Para con Dios habían 4 principios y para relacionarse con los demás habían 6 principios. Yo pregunto, ¿el no robar es eterno? ¿Es un principio eterno? ¿Es universal? ¿Aplica aquí en la China o si usted roba en China se puede? Es universal. No matarás. ¿Habrá algún país donde no aplique ese principio? Es universal. Y si seguimos viendo, no cometerás adulterio. Mire, y no han habido asesinatos pasionales, pues. En nuestro periódico han habido asesinatos pasionales donde el cónyuge mata a su cónyuge por celos. Es decir, porque hubo un pensamiento de adulterio, es decir, que creyó que la persona había cometido. Yo pregunto, si una sociedad practicara estos principios, ¿sería una mejor sociedad? Entonces, ¿traería paz al que lo practica? Trae paz al que lo practica, ¿verdad? Entonces, esto es la base del accionar, escrito en piedra porque son universales. Entonces llegamos a una conclusión, además de todo, que los principios son eternos, son universales y se cumplen, se van a cumplir. Le guste al hombre o no le guste al hombre, los conozca o no los conozca, esos principios van a traer consecuencias positivas o negativas si usted los ignora. Muy bien. Miren lo que dice Isaías, el profeta Isaías en capítulo 40, versículo 8 dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Señor, del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Qué significa? Son principios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios son principios de vida, que el que los practica cosechará de esa vida que el Señor ofrece. Decía Abraham Lincoln, la gente está de paso, decía, pero los principios permanecen. Yo le pregunto, mire, dentro de unos años, muchos años más adelante, las personas que van a estar sentadas aquí, ya no seremos nosotros. Vendrán nuevas generaciones a ocupar sus sillas. Mire, generaciones van y generaciones vienen. ¿Qué es lo único que permanece constante con el tiempo? Solo Dios y su palabra. Todo pasa, solo Dios queda y su palabra permanece para siempre. El común denominador a lo largo de las generaciones y de la historia es Dios y sus principios. Es lo único que le da seguridad a usted de que esos principios traerán vida al que los practica. Además, las personas que viven bajo principios generan confianza. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que alguien actúa basado en principios, sus decisiones no están basadas, mire, no están basadas en de que nos vean. Primero, ¿qué pasa si usted es una persona que se basa en principios y usted está solo en este salón y se encuentra una billetera, pero tiene una vida basada en principios, ¿qué haría usted? Usted la devuelve. Pero si no está basado en principios y encuentra esa billetera, dice, qué suerte la mía, qué bendición de Dios y con la necesidad que tenía. Porque, me explico, porque depende si me observan o no me observan. Una vida basada en principios no depende si me están viendo, ni tampoco dependen
de mis emociones. Mire, hay jefes que despiden gente cuando están de mal humor. O hay padres que castigan a sus hijos solo porque están de mal humor. ¿Qué confianza puede generar una persona que su accionar depende de su estado emocional? Produce inestabilidad en los empleados y produce inestabilidad en el núcleo familiar. Pero cuando usted sabe que su jefe actúa por principios, que su padre actúa por principios, que no depende de sus emociones si lo están viendo, sino que es una persona que va a actuar de acuerdo a lo que la ley establece, esa persona es digna de confianza. Tiene confianza. Igual de sus circunstancias. Es decir, una persona, si usted no tiene necesidad económica y no está basado en principios, es honesto. Pero si de repente viene una necesidad fuerte en su casa y usted por esa necesidad, si es un médico y tiene una necesidad muy fuerte y resulta que tiene un paciente que no tiene nada, pero decide quitarle la vesícula porque llegó el 15, eso sería basado en las circunstancias que nos rodean. Entonces la pregunta es, ¿sobre qué está basada su vida? ¿Sobre principios o sobre emociones, circunstancias de la vida que le rodean? Entonces, ¿qué nos impide vivir una vida basada en principios? Hay tres cosas que nos impiden vivir una vida basada en principios. Uno es la ignorancia. Es decir, dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La ignorancia no es un buen amigo. El otro factor es la incredulidad, el creer que estas cosas no funcionan y que la vida opera de acuerdo a mis pensamientos o a lo moderno, ¿verdad? Y por eso algunos dicen, no, es que la Biblia es un libro histórico, creyendo que ya está pasado de moda. Mire, yo le digo una cosa. En Mercadeo llevamos ya, el libro tiene la 15ª edición ya. Y yo pregunto, ¿cuántas ediciones tiene la Biblia? Solo una. Y no necesita ser modificada, ni cambiada, ni arreglada, porque es perfecta. Si hay un libro en el que usted puede confiar, es en la palabra de Dios, que no ha cambiado ni cambiará, y será abierta el día del juicio y revelada al hombre. Y recordada, dice la Biblia, para siempre. Y el otro factor es los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Este es un tema bien. Los paradigmas no son otra cosa que aquellas ideas o conjunto de prejuicios que ocupamos para interpretar el mundo que nos rodea. Pero sobre todo que están basados en el error. ¿Qué es lo que ve usted aquí, por ejemplo? Si yo le digo aquí, antes, a ver, si usted ve aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que ve aquí? Una persona de qué edad. Y hay una joven, hay una anciana, aquí está la anciana y aquí está la joven. Ahora, ¿puede ser anciana y joven a la vez? No puede. Debe de ser una sola cosa. Los prejuicios, las paradigmas nos hacen interpretar la realidad de una manera equivocada, porque no puede ser las dos cosas. O es anciana o es joven. Los paradigmas eso hacen, y los paradigmas nos impiden alcanzar el éxito. Son ideas preconcebidas que nos impiden alcanzar el éxito. ¿Se acuerdan ustedes de la teoría geocéntrica versus heliocéntrica? Es decir, decía antes el mundo que la Tierra era el centro del universo. ¿Cuántos años pasó el ser humano creyendo algo que era una mentira? De hecho, Galileo Galilei sufrió persecución por decir una verdad cuando el mundo creía una mentira. Entonces, al final habían dos teorías, pero una sola verdad. ¿Cuántas veces el hombre ha creído cosas que son verdad, pero en realidad son una mentira? Miren la otra teoría que se creía antes, que era si la tierra era plana o era redonda. ¿Cuántos años pasamos creyendo que la tierra era redonda? Era plana. ¿Cuántos años? Y por eso es que los barcos no se iban hacia lo lejos del océano, porque creían que al final había un precipicio. Y entonces mire, cuando ya la Biblia lo había establecido, Isaías 700 años antes de la venida de Cristo ya había dicho, ¿no sabéis, no habéis oído?
Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ya Isaías había dicho que la tierra era redonda. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la veracidad de la palabra? Hay pensamientos que han venido alimentando los paradigmas en nuestra sociedad. Son pensamientos populares, refranes populares que han estado de una manera informal afectando nuestra forma de pensar. La vida es de los vivos, dicen por ahí. Decir, en otras palabras, es un pensamiento, es un paradigma. Decir, aprovéchate, el rico se aprovecha del pobre, el fuerte se aprovecha del débil, el conocedor se aprovecha del ignorante. Y así el que vive con ese pensamiento, si usted se descuida, donde puede, le hace daño, le roba lo que tiene, lo engaña, ¿verdad? Si vende cosas, ve cómo maquilla lo que vende para que usted le pague lo más que pueda, aunque el producto no vale lo que vale. Esos pensamientos son paradigmas que al final traerán consecuencias. O decir, así es mi destino, creer que nosotros ya nacimos con las, como decía por ahí, con el santo de espaldas, decía alguien por ahí. Nosotros no hemos nacido, hemos traído. Es decir, cuando usted acepta a Jesucristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas. Entonces, vienen otros paradigmas, dice, el que no tranza no avanza, el creer que si yo no soborno, que si yo no doy mordidas, que si en el mundo comercial no practico la irregularidad, yo no puedo prosperar o no voy a vender. Son paradigmas. O decir, así lo hemos hecho siempre. Creer que porque la historia lo ha repetido, esa es la forma correcta de hacerlo. La historia ha demostrado que hemos creído el error por muchos años. Y al final, para darnos cuenta de que no era la verdad. Y así empezamos a encontrar en el mundo de los negocios que el downsizing, que el reposicionamiento y en la comida encontramos que si esto hace bien. ¿Cuántos años se pasó creyendo que el cigarro no afectaba a nadie? Y mire, ahora millones mueren al año como consecuencia del cigarro. Y por años, mire, y ahora hay campañas para detener el consumo del tabaco, cuando por años fue promovido de una manera imparable. Decir, a donde fueres, haz lo que vieres. Al contrario, cuando usted ve en el Antiguo Testamento, Dios le ordena a su pueblo, no imites a las naciones vecinas. El imitar a las naciones, imitar al mundo, ese es un principio equivocado, errado. O decir una no es ninguna. Mire, yo tuve un profesor en la universidad que él por ese pensamiento de una no es ninguna, se hizo alcohólico. Por creer que una no era ninguna. Mire, yo no conozco un alcohólico que no haya empezado con una. Así es. Es mentira, ese es el inicio para una vida de fracaso. La siguiente, veamos ahí. Los negocios y la religión no se mezclan. Ese pensamiento existía por muchos años. Y eso es mentira. Dios está interesado, dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si no fuera cierto, ¿para qué estaría el principio? No robarás. Y el último que tenga, hay muchos, pero este es un ejemplo. El hombre es de la calle, la mujer es de la casa. Ese pensamiento hizo que muchos hombres tuvieran una vida licenciosa y promiscua y trajo el fracaso matrimonial de muchas familias, y en Latinoamérica ni se diga, influido por una cultura mexicana de Juan Charrasqueado, parrandero, borracho y jugador. Dígame usted, y esa era la creencia, dígame usted, esa creencia, ¿qué beneficio ha traído a nuestras naciones? Pues, ¿qué beneficio ha traído a los hogares, a las familias? ¿Por qué en Europa esto no sucede? Porque no tienen esa cultura, son culturas con otro pensamiento. Todos estos paradigmas están fundamentados en el error, y nada que esté fundamentado en el error puede traer prosperidad ni libertad.
sino que esclavitud en la vida del hombre. Bien, aquí vemos que lo que vemos en la punta del témpano son las acciones de las personas, pero detrás de las acciones ¿qué hay? Hay pensamientos, pero detrás de los pensamientos ¿qué hay? Un conjunto de valores, y debajo de los valores un sistema de creencias. El sistema de creencias determina nuestros pensamientos. Si usted es una persona que cree en Dios, hay valores que le acompañan y como resultado de esos valores hay pensamientos, y los pensamientos son la antesala de sus acciones. Pero si usted es una persona que no cree en Dios y usted tiene el paradigma de que la vida es de los vivos, entonces ese pensamiento lo va a llevar por la vida aprovechándose de todo aquel que se va presentando en su camino. Pero al final, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces decía el apóstol Pablo, si los pensamientos son la antesala de nuestras acciones, tenemos que renovar nuestra mente, decía, y por eso es que él decía, no se amolden al mundo actual. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de vuestra mente, para que comprobemos, decía, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Está hablando de una renovación. Mire, por eso es que en la Biblia encontramos vino nuevo en odre nuevo. El Señor nos ha dado un odre nuevo, pero seguimos todavía con vino viejo. Y el Señor dice, mira, el odre nuevo es porque está preparado para recibir vino nuevo. Pero si seguimos con el vino viejo, aunque tengamos el odre nuevo, de nada nos va a servir. Por eso es que tenemos que renovar. Cuando usted se convierte, trae consigo un bagaje de memorias y pensamientos que tienen que ser transformados y renovados, porque ya su interior lo fue, pero no sus pensamientos. Entonces aquí vienen los pensamientos. Viene el consejo de Pablo, ¿cuál era? Decía que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso nos da el sistema de creencias. Decía Pablo, tenemos que conocer a Dios. Porque al conocer a Dios, el sistema de creencias nos va a dar valores. Y esos valores van a regir después nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos van a determinar nuestras acciones. Y decía Pablo decía además, esto es necesario para que no seamos como niños, decía. No quiero que seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice. Mire qué importante. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Pablo decía, la anterior, no sé si tenía ahí, esa correcto. Es decir, aquí lo que decía, miren, los niños tienen una característica, pueden ser llevados de un pensamiento a otro con mucha facilidad y por eso las madres cuidan a los niños. ¿Y qué es lo que hacen las madres? Cuidan quiénes son los amigos de sus hijos. ¿Por qué? Porque pueden ser movidos de su posición con mucha facilidad. Y Pablo decía, miren, si no conocemos a Dios y renovamos nuestro entendimiento, nuestro accionar va a ser movido. Y por eso dice la Biblia en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Está hablando Pablo que necesitamos nuestro sistema de creencias, ponerlo sólido para lo que viene. Entonces, al final decía el apóstol Pablo, miren, es que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es una ley. Es decir, esta es una ley universal en la que Pablo nos dice, no hay atajos, nos dice Pablo. Es decir, no hay caminos cortos para el éxito. El mismo universo está sometido a leyes naturales. Mire, el agricultor entendía muy bien esta ley. El agricultor sabía que si no sembraba, no podía cosechar. Y que si sembraba y había buena lluvia, pues, y cuidaba su cosecha, iba a haber cosecha al final. Y entonces, mire, si no nos gusta lo que cosechamos, tenemos que analizar y cambiar lo que sembramos. Y si no estamos sembrando sobre la verdad, estamos cosechando sobre el error. Y Jesús dijo una verdad, dijo, nadie puede cosechar uvas de los espinos.
ni nadie puede cosechar higos de los abrojos. Si usted siembra espinas, va a cosechar espinas. Es una ley natural que esa funciona para los creyentes y los no creyentes. Y no el sol sale para buenos y malos, pues. Y no la lluvia cae para buenos y malos. Entonces es un principio que funciona. Las semillas que plantemos hoy determinarán el fruto que cosecharemos mañana. Y si las semillas que usted está plantando hoy no están basadas en la verdad, créame lo que usted va a querer cosechar uvas cuando lo que ha venido sembrando son espinas. La historia muestra cómo los individuos, los pueblos y las organizaciones prosperaron en la medida que obraron en armonía con los principios. Fíjese bien las leyes y estatutos de la Universidad de Harvard, que es la universidad más famosa del mundo. Miren qué fundamentó el nacimiento de la institución. Ellos decían, sea todo estudiante instruido claramente e impulsado celosamente a considerar que el principal fin de su vida y de sus estudios, oiga bien eso, es conocer a Dios y a Jesucristo, que es vida eterna. Ese es el principal propósito. Y con esa visión nace la Universidad de Harvard. Pregúntese, ¿a dónde está la Universidad de Harvard el día de hoy? Es la universidad número 1 en el mundo. No es casualidad. Sistema de creencias que trajo como consecuencia el siguiente código de honor. Este es el código. Los miembros de la comunidad de Harvard se comprometen a producir trabajo académico íntegro. La trampa en los exámenes, el plagio, la fraudulenta representación de las ideas, la falsificación de datos o cualquier otra instancia de deshonestidad académica violan los estándares de nuestra comunidad, así como los estándares del mundo en general en el campo del conocimiento y las relaciones. ¿Qué es esto? Sistema de valores. ¿De dónde nace? De un sistema de creencias. Conocimiento de Dios y de Jesucristo, dijo. Mire qué importante. Y mire lo que dijo George Washington, el primer presidente de la nación más poderosa del mundo. Él dijo, es imposible gobernar el mundo con justicia sin la ayuda de Dios y de la Biblia. Dígame usted. Y mire lo que dijo Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos. Dijo, estoy seguro de que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Toda la bondad del Salvador del mundo está expresado en las páginas de este libro. Y Abraham Lincoln fue el hombre que abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Y no solo eso, perdió la vida por defender este principio de la libertad, fíjese. Él dijo, todo hombre es nacido libre, dijo. Y por eso lo asesinaron. Pero mire, hombre que cambió la historia. ¿Por qué? Porque tenía un sistema de creencias basado en la verdad. Y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libres. Veamos, este hombre, Salomón Portland Chase, escribió una carta al jefe de la moneda en Filadelfia y le dijo, es necesario, mire, y estas son las palabras que iban en la carta, ninguna nación podrá ser poderosa si no cuenta con la fuerza de Dios, ni puede contar con seguridad alguna si Dios no la defiende. Creo que la confianza de nuestro pueblo en Dios debe ser proclamada en las monedas que se acuñan para uso de este mismo pueblo. Y en el año de 1864, por primera vez en la moneda de 2 centavos, aparece en God we trust, que significa en Dios confiamos. ¿Y sabe de dónde nació la iniciativa? Nació de un pastor de la ciudad de Pensilvania. Un pastor le escribe a este hombre que luego llegó a ser el fundador del Chase Manhattan en los Estados Unidos. Pero fue la iniciativa de un pastor que quiso dar gloria y honra a Dios en una nación. Y hasta el día de hoy es la única nación en el mundo que tiene en su moneda, en Dios confiamos. Bien, vemos el caso de Singapur. Singapur, esta es la nación de Singapur al día de hoy. Pero 50, 60 años atrás, Singapur era un país tan pobre, que mire, nadie hubiera imaginado de lo que sería Singapur el día de hoy. Singapur era un país en 1950 lleno de corrupción.
se había independizado de Malasia. Y mire qué interesante, ahora Singapur tiene el cuarto centro financiero en el mundo, tercer refinador de petróleo, primero en plataformas de petróleo, primero en millonarios per cápita, y la tasa de desempleo 0% versus el 7% de los Estados Unidos. Pero ¿sabe cómo transformaron esta nación? El padre de esta nación, que es Lee Kuan Yew, que murió hace en el año 2012, si no me equivoco, él dijo: si quieres derrotar la corrupción, debes de estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y a tus familiares, dijo. Y ese hombre, que era un abogado, ganó las elecciones y transformó la nación. Usted quiere meter droga a Singapur, pena de muerte. Usted tira basura en la calle, multa de $300. Si usted masca chicle y los tira en la calle, tiene multa, lo ponen a trabajo social. Si usted cruza la calle en una zona que no es peatonal, le ponen multa a usted. Si usted orina en lugares públicos, también tiene multa. Mira, aquí serían millonarios con esa ley, ¿verdad? Singapur es una de las ciudades más limpias del mundo. Las personas, mire, los políticos que se encuentran con alguna corrupción, se les quita todo privilegio, se le quita pensión, se le quita todo y van a la cárcel. Y algunos son azotados. ¿Sabía usted? Tienen azotes. Ahora pregúntese cómo es que esta nación de la pobreza ahora es una potencia mundial. Y si Singapur lo pudo hacer, ¿por qué no nosotros también? Pues, bien, ¿cuál entonces es la base para una vida centrada en principios? Es la integridad. ¿Y qué es la integridad? La integridad no es otra cosa que hacer lo correcto de manera habitual, oiga bien, y coherente con lo que decimos y con lo que creemos. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? ¿No les dijo hipócritas? ¿Qué les dijo? Miren, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué les dice a los discípulos? Hagan lo que dicen, mas no lo que hacen, porque no había en ellos integridad. Entonces hay tres componentes vinculados con la integridad. Uno de ellos es discernir qué es correcto y qué no es correcto. Ese es el primer paso. Cuando hemos discernido, nos vamos entonces a actuar dentro de aquello que hemos decidido que es o no es correcto. Y tercero, comprometerse con lo que hemos creído. Mire, hubo un partido entre, si no me equivoco, Dinamarca o no me acuerdo qué país europeo e Irán. Y faltaban 2 minutos para que terminase el partido. Irán iba ganando 1-0. En eso alguien del estrado pitó, alguien de los fanáticos pita, y simulando que es el árbitro, y vino el jugador, el defensa que tenía el balón, la agarra con la mano y la golpea para afuera. ¿Y qué hace el árbitro? ¿Qué decretó? Penalti. Y entonces vienen los de Dinamarca, si no me equivoco, Finlandia, no me recuerdo qué país. Viene el jugador que era el capitán y le tocaba hacer el tiro, fue a hablar con su director técnico. Llegaron a un acuerdo, vino él, tiró el penalti y lo tiró adrede afuera. Mire qué interesante, actuaron en base a ¿qué? A principios. Ellos dijeron, no es posible, la pelota estaba sin ningún riesgo para el equipo. Fue un error porque alguien del público, y decidieron, fíjese bien, terminó el partido y Dinamarca perdió. Pero ellos, ¿cómo se sintieron después de haber hecho eso? Tuvo paz interior porque decían, eso es lo correcto, eso es integridad. Bien, el compromiso, ¿qué es? La palabra compromiso se utiliza para describir una obligación que se ha contraído de manera formal o informal. Es una promesa, una deuda moral. Cuando usted da su palabra, mañana te llevo, ¿verdad?, al colegio a las 7 de la mañana, y usted le dice, yo te llevo mañana, hijo. Ese es un compromiso, es una deuda moral que usted tiene con su hijo. No está escrito en papel. Mire, antes los negocios se hacían con un apretón de manos. Hoy usted necesita un contrato y revisado por 3 abogados, porque aún con contrato no hay compromiso. Hemos perdido algo que antes se tenía.
El honor de una persona estaba en su palabra. Y con qué facilidad hoy prometemos, pero con qué facilidad no cumplimos, porque hemos perdido el valor que tiene la palabra dada, el compromiso. Y mire lo que dice la Biblia. En Mateo 12 Jesús dijo: yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Mire qué importante las palabras. Muy bien, la integridad trae paz al que la practica. El que camina en integridad anda confiado, es decir, el que nada debe, nada teme. Ahí está el rey Salomón, ya lo había dicho, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y el siguiente, miren lo que dice, que trae paz y bendición a su descendencia. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Yo pregunto, ¿qué dichosos pueden ser los hijos de los funcionarios públicos que están presos? Dígame usted si la descendencia de estas personas que ahora están presas puede ser de bendición o son de maldición. Y mire, en la universidad hemos inaugurado el Museo de Pancho Lara. ¿Y sabe quién llegó a recibir los honores? Los nietos de Pancho Lara. Dígame usted si no han recibido el resultado de la integridad de su abuelo. Pregúntese usted, ¿qué quiere heredar a sus hijos? ¿Serán sus hijos dichosos después de nosotros? Depende de la integridad que hemos ido sembrando en el camino. Muy bien, pagar el precio de la integridad entonces siempre es más barato que el costo de ignorarla. Siempre es más barato pagar ese precio, porque una vida de integridad no es fácil, requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere compromiso. 6 principios fundamentales entonces para una vida próspera. Y este es algo que le va a cambiar la vida al que lo practique, porque la palabra de Dios así lo dice. El primer principio, la honestidad. ¿Y qué es la honestidad? Es hablar con la verdad. Es hablar con la verdad, es la base de la confianza. El día que usted le mienta a su jefe y su jefe sabe que le mintió, ¿qué pasa con la confianza con usted? Se pierde. Y lo más seguro es que usted no dure mucho tiempo en un trabajo así. Si usted le miente a su cónyuge, ¿qué cree que va a pasar en la relación? Va a perder la relación. Si usted le miente a sus hijos, ¿qué cree que va a pasar en la confianza generada? Se pierde totalmente. Si es la base de toda relación, es la honestidad. Aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad, lo dijo Mahatma Gandhi. Y yo le pregunto, cuando vino el diluvio con Noé, el Noé era minoría. ¿Y quién tenía la razón? Pues Noé. Noé era la minoría y por eso es que, mire, la mayoría siempre decide lo que es popular, pero la verdad siempre está con las minorías. Vemos entonces, mire lo que dice la Biblia, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Sabe usted lo que es el cascajo? Eso que está ahí de fondo. Es la piedrecilla que se ocupa como grava para hacer una carretera. Ahora se imagina qué es lo que sucede cuando usted mastica el cascajo. Se le quiebran los dientes. Entonces dice el rey Salomón que al final la boca, dice, será llena de cascajo, creyendo que era pan lo que estaba comiendo. Muy bien. Y lo que dice Salomón, dije, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Mire lo que dice. Escríbelas a dónde, en la tabla, es decir, lo más profundo del ser. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quiere usted hallar gracia ante sus colegas de trabajo, ante su jefe, ante sus hijos? Este es el principio que le va a dar gracia ante los demás y gracia ante los ojos de Dios. Segundo principio, la honradez. La honradez es no tomar lo que es propiedad de otros. Es bien sencillo. Es decir, bienes tangibles y bienes intangibles. Si usted va por la calle y encuentra un dinero, pregúntese, si no es mío, debe ser de alguien más.
Ese es el pensamiento de la cultura japonesa. ¿Sabía usted que los japoneses, usted puede ir a la dry cleaning en Japón y usted puso su camisa para lavar y en la camisa iban $100 en la bolsa? Cuando usted llega al día siguiente a recoger la camisa, encuentra su camisa y los $100 ahí mismo. Esa es la cultura japonesa. Los japoneses para ir a trabajar toman el metro, pero para llegar al metro se van en bicicleta. Dejan la bicicleta parqueada, se van en metro a trabajar y cuando regresan en la noche, ahí está su bicicleta. ¿Se da cuenta? Ahora pregúntese por qué Japón es un país potencia mundial. ¿Se da cuenta? Por este principio, por el principio de la honradez. Y también la honradez tiene que ver con los bienes intangibles. Si usted en su trabajo le robó la idea a su colega y lo fue a presentar como suya, ese es un robo. Si la idea no es mía, debe ser de alguien más. Es sencillo, es un principio. Mire, si la mujer que tiene hoy no es suya, debe ser de alguien más. Sencillo, ¿verdad? Jóvenes, si la novia que tiene no es suya, ¿verdad? Es bien sencillo, es un principio que es muy fácil. Y los japoneses lo han entendido tan bien que han prosperado. La cultura japonesa, pregúntese a dónde está hoy después del fracaso de la Segunda Guerra Mundial, donde terminaron en la miseria con la bomba de Hiroshima. ¿Y dónde está Japón ahora? Tercer principio, bueno, además de que este principio es el secreto de la abundancia. Si usted es fiel en lo poco, está listo para lo mucho. Si su jefe le encarga $25 y los cuidó, usted está listo para 50, 100 y después administrar todo el tesoro de la empresa. Pero si usted no ha sido fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Y sabe que hay un pensamiento, hay un paradigma que daña este pensamiento de la honradez. Y es el pensar que el no robar es solamente no robar es decir, si usted le quita al que le abunda, no está robando. La Biblia no cuantifica el robo. La Biblia dice no tomar lo que es suyo es robo. Y si son 25 centavos es lo mismo que $25,000. Lo que va a cambiar es la consecuencia social. Pero delante de Dios es lo mismo. Sencillamente es tomar, y si usted se lleva el papel higiénico de la oficina, sencillamente, aunque abunde el papel higiénico, si eso no es suyo, debe ser de alguien más. Entonces vamos allá. El tercer principio es el respeto. Decía Benito Juárez, entre los gobiernos o entre las organizaciones, las personas y las naciones, el principio decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ahí tenemos el respeto a la vida. Cuando usted tiene este principio y respeta la vida de otro, no va a tomar la vida de otro como sucede en nuestro país con tanta facilidad, donde el celular del que va caminando vale más que la vida del que lo carga. Es porque hemos irrespetado, este principio se ha ignorado, el principio a la vida, el principio al tiempo, el llegar a tiempo, lo hemos perdido y el tiempo es sinónimo de vida. Si algo no puede usted almacenar, es el tiempo. Cuando usted llega a la tarde a una reunión, usted está tomando la vida de la persona que le espera. Es un tiempo. El respeto a los hijos, el respeto al cónyuge. Si usted respeta a su cónyuge, ¿por qué va a ser infiel? Si usted respeta a su cónyuge, ¿por qué lo va a ofender? ¿Por qué lo va a maltratar? Este principio es el principio que nos permite relaciones humanas saludables. El respeto además a la autoridad, incluyendo los vigilantes que están en los parqueos. Son autoridad. Y muchas veces se irrespetan. La autoridad, el maestro es una autoridad. Y hoy ha perdido respeto el maestro cuando es una autoridad en los salones de clase. Respeto a los sentimientos de las personas, a las opiniones, además a los bienes ajenos. Si a usted le han encomendado en su oficina el escritorio y todos los instrumentos, el cuidar, el respetar esos, es un principio que le va a asegurar continuidad en su trabajo. Y el respeto también a las opiniones de otros. La falta de este principio es lo que llevó a algunos a la muerte hace muchos años, donde pensar diferente era una ofensa y hasta perdía la vida. Cuando este principio del respeto se da,
la sociedad comienza a vivir en armonía. Las familias comienzan a vivir en armonía. Siguiente principio. Bueno, además de todo, que es una obligación, de acuerdo a Romanos, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Es una obligación para el creyente. Siguiente principio es la responsabilidad. Decía Winston Churchill que el precio de la grandeza es la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? No es otra cosa que el cumplimiento de nuestras obligaciones. Eso es ser responsable. Pero, además de eso, la responsabilidad implica que yo tengo que asumir las consecuencias de mis acciones. Si me equivoqué, tengo que asumir las consecuencias. Este es un principio que desde que el hombre, ¿qué pasó cuando el hombre pecó? Y Dios le dijo, has comido del árbol de la ciencia. Y en vez de asumir la responsabilidad, ¿qué hizo Adán? La mujer que me diste, Señor. No solo le tiró la culpa a la mujer, sino que a Dios. ¿Se da cuenta? Este principio debe ser, ¿por qué? Porque tenemos responsabilidades familiares, tenemos responsabilidades laborales, tenemos responsabilidades sociales, gubernamentales y ministeriales. Y eso implica esto. Siguiente, dice, miren lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo. La responsabilidad era necesaria si alguien quería anhelar el obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que gobierne bien su casa. Está hablando de responsabilidad. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se da cuenta? El principio de la responsabilidad, Pablo ya lo había entendido muy bien. Nos vamos al siguiente principio, que es la diligencia. El rey Salomón dijo, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Miren, una empresa, ¿quiénes son los que se quedan cuando la empresa tiene que recortar gente? ¿Los negligentes o los diligentes? Los diligentes. Este es un principio que le va a dar prosperidad en su trabajo. Y es cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con la que se lleva a cabo una acción. Lo opuesto de la diligencia es la negligencia. Ojo, ¿verdad? Muy bien. Y mire lo que dice Salomón, nos decía, miren las hormigas que no tienen capitán, ni guerrero, ni gobernador, ni señor. Pero miren, el verano preparan su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento, decía. Eso es diligencia, diligencia. Muy bien. Y el sexto y último de los principios es el amor. ¿Y el amor a quién? El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Esto va a permitir que las relaciones que tengamos en nuestra vida sean relaciones de ganar, ganar. Cuando usted ama a su prójimo, ¿por qué lo va a engañar? ¿Por qué va a desear el mal de su prójimo si el amor es desear el bien de la persona amada? Y de hecho, cuando a Jesús le preguntan en una ocasión, le dicen, ¿cuál es el más grande? Les dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Es decir, ¿cuál es el primer principio de todos? Le dice. En otras palabras, ¿cuál es el principio que gobierna a todos los demás? Y Jesús les contesta y les dice, miren, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El principio del amor, pero el amor a Dios como inicio. Y después les dice, miren, además el segundo es semejante. Y les dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto dice, de estos dos principios o mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se da cuenta? Cuando este principio es más, ¿cómo dijo Jesús que iban a conocer que usted y yo éramos discípulos de Él? ¿Por la cantidad de Biblia que conocemos? ¿O por la cantidad de amor que reflejamos? Dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Sí, qué interesante. Y van de la mano. El apóstol Juan dijo muy claramente, si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, dijo, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este principio es un principio que sostiene el resto de los principios. Estas personas que vemos aquí vivieron bajo principios. Nelson Mandela cambió Sudáfrica a través del perdón, a través del amor, reconcilió a una nación y la llevó a la prosperidad de lo que ahora es Sudáfrica, después de 20 años de haber estado en prisión. Tenemos a Abraham Lincoln, que abolió la esclavitud, pero perdió la vida por defender principios universales. Tenemos el caso de Martin Luther King, que dijo: todos los hombres tienen los mismos derechos sin importar su color. Y por ese principio perdió la vida. Pero gracias a este hombre, la presidencia anterior en los Estados Unidos, por primera vez en la historia, tienen un hombre de color, fíjese, presidente de una nación cuando antes ellos habían sido esclavos. Porque un hombre decidió levantarse, fíjese bien, por principios, para defender principios. Tenemos el caso de Mahatma Gandhi, que perdió la vida por predicar la paz y la violencia se lo llevó, curiosamente. Y tenemos la historia de Lutero, un hombre que desafió a todo un sistema, el más poderoso que había sobre la faz de la tierra, y dijo: la salvación no se vende, dijo. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree. El justo por la fe vivirá, dijo. Y por ese pensamiento, mire, gracias a este hombre, el día de hoy usted y yo tenemos un evangelio como lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Mire qué lindo. Dele gloria al Señor por ello, porque este hombre fue perseguido y tuvo que refugiarse en Alemania y cambió las escrituras, las llevó al lenguaje de las naciones, pero fue perseguido y amenazado a muerte por defender sus principios. Entonces, mire, Nelson Mandela dijo: debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta, dijo, que siempre es el momento oportuno para hacer bien las cosas. Siempre, es decir, podemos comenzar el día de hoy en nuestra casa barriendo bien nuestra acera, es decir, todo comienza, el cambio comienza conmigo. Para cambiar una sociedad tenemos que empezar a cambiar las familias. Es donde yo tengo mi influencia. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Empecemos por los principios. ¿A dónde? Para cada acción humana, fíjese bien, para cada acción humana siempre debe haber un principio que la sustente. Con esto vamos a asegurar el éxito en todo lo que vayamos haciendo. Pero hay un libro que todavía nos habla de los principios de vida. ¿Cómo podemos estar seguros que esa palabra es suficientemente auténtica para confiar en ella? Mire, fue la base del sistema de creencias, de acuerdo al apóstol Pablo, y dijo: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar la verdad de los principios? En las Escrituras. Es eterna y es universal. Vamos a ver cómo todo cumple al pie de la letra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son eternas, son principios universales. Además, no tiene errores. La Biblia dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es perfecta, y además de ser perfecta, está completa. Dice la Biblia en Deuteronomio 4: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No hay nada que agregarle, ni hay nada que quitarle. Es más, el libro de Apocalipsis dice que si usted le agrega o le quita ese libro, las plagas del Apocalipsis caerán sobre su vida, dice. Porque Dios es perfecto. Y solo alguien que es perfecto puede hacer una ley perfecta. Solo alguien que es eterno puede hacer una ley eterna. Y el hombre es imperfecto y es mortal. Por tanto, todo lo que hace el hombre es imperfecto y es perecedero.
no puede ser digno de confianza. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Es inmutable y se cumple. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si de algo puede estar seguro, es que no va a cambiar. Y además, su autor es eterno. Miren lo que dice el Evangelio de Juan: en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, es decir, la palabra es eterna. Y aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso Jesús es la palabra viviente. Por eso es que Él dijo, miren, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el pan es para el cuerpo, la palabra de Dios es para el espíritu. Así como el pan le da vida al cuerpo, la palabra le da vida al espíritu. Y por eso es que Él decía, miren, hay algo más importante que el pan natural. Y es el pan descendido del cielo, es la palabra. La pregunta que yo le hago en esta hora, y usted si me está viendo por televisión, le hago esta pregunta: ¿en qué está basada su vida? Jesús dijo en una ocasión, todo aquel que oye mis palabras y las hace, lo haré semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando descendieron las lluvias, golpearon los vientos y descendieron los ríos, y que golpearon con ímpetu aquella casa, dice, esa casa permaneció firme porque estaba fundada sobre la roca. Pero el hombre que escucha mis palabras, dijo Jesús, y no las hace, lo haré semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando descendió la lluvia, golpearon los ríos y golpearon los vientos, derribó la casa y fue grande su ruina, porque estaba edificada sobre arena. Yo pregunto, ¿sobre qué está edificada su vida? Porque Jesús dijo, miren, en el Evangelio, en la carta de Pablo a los Corintios, Pablo dice que Jesucristo es nuestra roca. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Yo le pregunto, ¿en qué está basada su vida? Porque si su vida no está basada sobre la roca, que es Cristo, cuando vengan los vientos y los ríos y las tempestades y golpeen su vida, golpeen sus finanzas, golpeen su salud, su casa será derribada porque está sobre la arena. Pero si usted edifica su casa sobre Jesucristo, que es la roca inconmovible, después de los vientos, su casa permanecerá firme. Y Jesucristo dijo, yo he venido a que tengan vida y que tengan vida en abundancia. A lo mejor usted dirá, miren, los principios que han gobernado mi vida eran equivocados. Y por eso he sembrado mucho y he cosechado poco. He comido y no me he saciado. Me he vestido y no me he calentado, y mi jornal cae en saco roto, porque hemos ocupado para nuestra vida los principios equivocados. Pero si usted en esta hora desea cambiar el destino de su vida, si usted desea ser bendecido en los años que tiene por delante y quiere cambiar la cosecha, tiene que cambiar la siembra. Y esa siembra es que cada principio que vimos ahí es una semilla que usted va a depositar. Y si usted quiere que Dios sea el que traiga la lluvia temprana y tardía para que esa siembra traiga una cosecha en abundancia, yo lo invito ahí donde está, a que dé un paso de fe y decida en esta hora comenzar a vivir una vida centrada en los principios de Dios para nosotros, para que seamos prosperados. Dé un paso de fe y desde lo más profundo de su corazón haga esta oración conmigo. Amante Padre Celestial, te doy gracias por la vida que tú me das. Te pido perdón por haber vivido una vida separada de tus principios. Te pido perdón porque te he ofendido, Señor, y he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, me arrepiento, Señor. Estoy dispuesto a caminar en una nueva senda para ser bendecido por ti. Reconozco que enviaste a Jesucristo
a morir por mis pecados y a pagar la deuda que mi pecado merecía, que era la muerte. Y por eso recibo la muerte de Cristo en sustitución de la mía. Y reconozco que también tú le resucitaste de la muerte para mi justificación y vida eterna. Yo recibo hoy a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí ahora una nueva criatura y enséñame los principios sobre los cuales caminar en nuevas sendas de justicia y de rectitud, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero servirte de aquí hasta que me llames a tu presencia, Señor. Te lo pido todo dándote gracias por hacerme hoy una nueva criatura. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén.